Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la segunda parte de esta unidad que tiene que ver con el periodo que denominamos periodo unitario entre 1820 y 1827. La segunda entrega de teórico, la anterior, corresponde a un paréntesis que hacemos en el desarrollo de los temas para poder especificar cuáles van a ser los conceptos que necesitamos comprender y a qué nos vamos a referir cuando hablemos de unitarios, de federales, liberales, conservadores, ya que esa pequeña entrega, esa aclaración conceptual que hicimos, ténganla en cuenta, repito, porque es fundamental para comprender ahora los conceptos claros, los desarrollos, las políticas y las medidas que vamos a describir que se implementan en este periodo para poder nosotros comprender qué sentido tienen. Y en esos sentidos que construimos, comprender más cabalmente cuál fue ese proyecto político, social, educativo, a través de las nuevas creaciones en educación que se realizan. Por eso, este es el segundo periodo, aunque es nuestra tercera entrega teórica. Este periodo, les decía, va a estar signado, va a estar caracterizado por 3 o 4 procesos claves. El primero es un periodo que se va a conocer como el de las autonomías provinciales. Ahora vamos a explicar cómo hay un proceso de desmembramiento de los posibles acuerdos y de las intenciones de Buenos Aires de unificar al país. Cada provincia queda gobernándose así con más autonomía. En relación al ordenamiento institucional de Buenos Aires, vamos a ver justamente cómo en él se pone en práctica, se lleva adelante un experimento, un proyecto de fuertes bases liberales, ilustradas, de corte capitalista, que van a ser luego las que van a terminar en un largo y mayor plazo, siendo las que se van a dar para todo el país. Pero el caso que vamos a ver en este periodo, vamos a enfocar provincia de Buenos Aires. Va a estar también signado por el fracaso del plan económico y político, porque ahora no lo va a poder generalizar, no lo va a poder imponer Buenos Aires, así como tampoco una constitución que se va a sancionar en este periodo, así como tampoco va a lograr capitalizar a la ciudad de Buenos Aires, aunque sancione una ley. O sea, va a haber un fracaso de este plan económico y político que no va a perdurar más allá de los límites de 1829. Bueno, y el final de este periodo también va a estar asignado por una guerra con el Brasil y que va a dar como resultado el desmembramiento final, la emancipación de la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Bien, entonces, ¿cómo comienza este periodo? ¿Cuáles son los acontecimientos que derivan este proceso? La caída del poder central del directorio. ¿Recuerdan en la primera entrega que habíamos visto distintos tipos de gobiernos provisionales? El más duradero fue el último, era el directorio, un tipo de gobierno unipersonal, centralizado en Buenos Aires. Y se inicia esta experiencia que un historiador ha denominado feliz experiencia para Buenos Aires. Esto ocurre a partir de la batalla de Cepeda en 1820, donde caudillos del interior, de Santa Fe y Entre Ríos, se van a aliar para enfrentarse a las fuerzas del directorio de Buenos Aires, vencen los caudillos del litoral, se disuelve el Congreso que tenía que promulgar la Constitución centralista y cae el directorio. Quiero aclarar lo del Congreso, el Congreso Constituyente. Algo de esto ustedes saben, pero no lo tienen todavía seguramente asociado. Ustedes recuerdan que en 1816 se declaró la independencia, ¿sí?, del territorio de las Provincias Unidas del Sur, y nosotros lo tomamos como uno de los puntos e hitos históricos centrales para comenzar una nueva vida institucional. Bien, ese congreso, el famoso Congreso de Tucumán, se había convocado para sancionar una nueva constitución, porque era lo pendiente, lo que necesitaba, ¿sí?, terminar de definir qué forma de gobierno, entre quiénes lo íbamos a llevar adelante. Se realizó en Tucumán por ser un lugar que estaba equidistante de los diputados que fueran a asistir, y el primer acto, uno de sus primeros actos luego de debatirlo, fue: para darnos una forma de gobierno necesitamos declarar
que somos, ¿sí?, independientes, que no tenemos nada ya más que ver con, ¿sí?, España ni con otro imperio. Se declara la independencia, comienza a sesionar ese congreso, que fue un congreso constituyente, porque tenía como objeto, repito, sancionar una constitución. Se traslada a Buenos Aires, en Buenos Aires deliberan, logran sacar una constitución de carácter muy centralista, en realidad hubo también algunos aspectos, elementos de monárquica, abría las puertas para la posibilidad, ¿sí?, de una monarquía en América, pero en el contexto en el que tenía que ser promulgada la última etapa, la crisis, la caída del gobierno la crisis en Buenos Aires, la caída del gobierno de Buenos Aires, que fue muy cortita, ya vamos a llegar, de la presidencia, y el final de la guerra con Brasil, dio una crisis muy fuerte, se disuelve el Congreso, se termina de disolver el directorio, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver la experiencia que se realiza en Buenos Aires, después que las provincias quedaran funcionando en forma autónoma. Bueno, este enfrentamiento que da inicio a la experiencia se realizó entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos contra las fuerzas centrales del directorio, y como finalización de este enfrentamiento fue la firma de un tratado, el Tratado de Pilar. ¿Qué decía el Tratado del Pilar? Se comprometían a que la próxima constitución, ¿sí?, fuera una constitución de modelo federal, ¿sí? Iba a respetar una federación la próxima constitución, a diferencia de esta de 1819, que había sido muy centralista, y se comprometía a volver a reunir un Congreso Constituyente en 60 días en San Lorenzo para poder concretarla. Esto de volver a reunirse no se dio. Buenos Aires, fronteras adentro, la provincia de Buenos Aires, comenzó a organizar con un grupo de dirigentes heterogéneos un proyecto, que era ordenar el caos producido luego de la caída del poder central, y para lo cual comenzó a elaborar un plan de reformas, un fuerte impulso reformista que puso en marcha en la provincia de Buenos Aires con un conjunto de medidas que estaban claramente inspiradas en un esquema liberal, tanto en la dimensión y o análisis que podemos hacer del liberalismo en lo político, ¿sí?, libertad, representatividad, derechos, como en lo económico. Y la tendencia, la necesidad era implantar un Estado moderno. Iban a llevar adelante unas reformas estatales que se basaban en la transformación económica y financiera y una acción renovadora en todos los órdenes, ¿sí?, de una nueva sociedad. Para eso, este plan político necesitaba un andamiaje, una estructura sobre la cual armarlo, que tenía que ver con la legalidad y la institucionalidad. Así, uno de los primeros pasos que este grupo, que representaba fundamentalmente a la burguesía comercial, ¿sí?, bonaerense, iba a también unir intereses o a armonizar intereses con la campaña bonaerense, que era el sector terrateniente, el que tenía ganado y tierras, y ahí en esa unión de intereses iban a llevar adelante este modelo y esquema de un Estado moderno. Una de las primeras medidas, 1821, sanciona la ley electoral para la elección de los miembros de la Sala de Representantes. La Sala de Representantes, o Junta, ¿sí?, también llamada así, Junta de Representantes, iba a tener la función del poder legislativo, ¿sí? Iba a tener la función de designar al gobernador, al poder ejecutivo de la provincia, de establecer nuevos impuestos, de dar reglamento, funcionamiento de las instituciones, y ya tener una Sala de Representantes, ¿sí?, es un avance claro en la división de poderes. La división de poderes es uno de las exigencias básicas mínimas para hablar de una república, ¿sí? La república se basa en la división de poderes,
absolutamente alejado y opuesto a la concentración del poder en una persona. Una república va a requerir de distintos poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Bien, aquí es el primer paso. En la provincia de Buenos Aires se organiza una sala de representantes a partir de la sanción de la ley, y luego vamos a volver a dar algunos detalles porque son muy significativos en la sanción de esta ley y en la forma de implementar cómo se eligen los que componen esta sala de representantes, porque son avances hacia una política liberal muy interesantes, ¿sí? Esto es un andamiaje, como les decía, político, la división de poderes para poder establecer la república. Bueno, las reformas rivadavianas, así se las llama al conjunto de medidas, porque Rivadavia va a ser el secretario de gobierno entre 1820 y 1824 del gobernador Martín Rodríguez, que es gobernador en el mismo periodo. La figura de Rivadavia fue tan importante que al conjunto de reformas y de transformación se la llamó reformas rivadavianas, pero eran varios funcionarios y secretarios que estaban, ¿sí?, en esta empresa. Se constituyó este grupo en el forjador del único plan integral. Vamos a ver que ahora las reformas van a abarcar muchísimas dimensiones de la vida social. Un único plan integral del gobierno que se trató de instrumentar muy tempranamente en esta primera mitad del siglo XIX. Piensen que estamos hablando de 1820 en adelante, 10 años después de la Revolución de Mayo. Bueno, vamos sintetizando el objetivo del plan, ¿sí?, de este plan reformista rivadaviano, de este conjunto de reformas. Modernizar el aparato político-institucional heredado de la colonia, que no servía para una república, obviamente. ¿Sí? Hay que modernizarlo si queremos ir hacia una república, y centralizar la estructura administrativa del Estado provincial. Recuerden ustedes que vimos el teórico anterior, ¿sí?, el conceptual, el tema concepción única y centralizada de poder, el unitarismo. Bueno, aquí vamos a reconocer muchos elementos, ¿sí?, de ellos, porque está basado en el liberalismo, en la ilustración. Bien, observen el título de esta diapositiva: reformas institucionales de súbdito a ciudadano. Estas medidas, esta sanción de leyes nuevas, va a ir corriendo, ¿sí?, la entidad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de aquellos súbditos heredados de una corona, ¿sí?, aquellos que eran súbditos de un rey, a conformar una entidad de hombres libres e iguales, como ciudadanos. Esto no se da inmediatamente, esto es un proceso. Pero uno de los primeros pasos fue esta ley que habíamos mencionado de sufragio. Era para la elección de los integrantes de la sala de representantes. Pero duró muchísimos años, duró 30 años, ¿sí? Esta ley fue aquella que fue el marco legal para elegir los representantes, ¿sí?, en las instancias legislativas. Y esto es lo novedoso. Fue un voto amplio y directo. ¿Qué quiere decir esto? Fue un voto, se componía de dos tipos, ¿sí?, de conceptos. El voto activo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes podían elegir? ¿Quiénes podían votar? ¿Sí? Podían votar hombres mayores de 20 años sin restricciones. El requisito es que fueran hombres libres, mayor de 20 años, y que estuvieran empadronados, ¿no? Se organizó sobre unos padrones. No había restricciones, no había elecciones. Esto es un gran avance hacia lo que luego vamos a conocer como consagración del derecho al voto, del derecho político de los ciudadanos, entre ellos el voto para elegir sus representantes. Esto es uno de los primeros pasos, ¿sí? No podemos hablar aún de un voto universal. Algunos autores lo pueden encontrar, otros no están de acuerdo. Yo coincido que no es un voto universal, pero sí es un voto sin restricciones, porque si había estas peones de campo empadronados, no se les exigía saber leer y escribir, tener propiedad, era sin restricciones, un voto activo, ¿sí? Todos podían ser electores. Y otro concepto incluía esta misma ley, que era el voto pasivo. Esto está dirigido a quienes pueden ser los candidatos, a quienes se puede elegir para ser representante dentro de la sala de representantes. ¿Quién va a ser, diríamos hoy, el legislador en la sala de representantes? Y acá sí había restricciones.
La restricción fundamental era la propiedad. Tenían que ser mayores de 25 años y tener propiedad. Esas eran las condiciones para ser electo. Propiedad inmueble o industrial. Bien, ¿cuál era la importancia de este tipo de voto? Que fue un cambio significativo en la vida institucional, al menos para la provincia de Buenos Aires. En relación a este voto activo, ¿sí? A este voto activo, el que no tenía restricciones, fue un régimen avanzado, ¿sí?, de imponer la democracia, pero fue una propuesta que tenía a la vez otro objetivo, no solo comenzar a elaborar esta vida institucional sobre bases democráticas y liberales, sino también era una manera desde el Estado, desde que se estaba construyendo, ¿no?, un proyecto de construcción, de arriba hacia abajo, de ampliar la base de legitimación de este proyecto, es decir, hacer participar a la mayor cantidad de población posible en que tenga, ¿sí?, elección en las medidas que se debatieran en esa sala de representantes, que lo hicieran estos pobladores a través de sus representantes, pero que también fueran parte de este proyecto y de este modelo. Eso quiere decir con ampliar la base de participación en el sufragio. Entonces se disciplinaba por un lado el canal electoral, cuál era la manera con esta ley, y a la vez, ¿sí?, se legitimaba este nuevo orden provincial que se creaba a partir de 1821. Y en relación a este voto pasivo, ¿sí?, el que sí era restrictivo y que tenía la propiedad como limitación para ser electo, se consideraba, muy propio también esto del liberalismo inglés, ¿no?, de la influencia que se puede advertir acá del liberalismo político inglés, se consideraba que la propiedad le daba a la persona ilustración y rectitud de juicio. ¿Qué era lo que querían? Que no tuvieran que depender, ¿sí?, de ningún tipo de sueldo por ser legislador para poder sobrevivir. Entonces no tenía que depender del Estado. Debía, quien fuera, ¿sí?, electo, debía poder vivir de sus recursos, ¿bien? Y esto, por un lado, era interesante en los términos que no afectaba a tener que pagar o no sueldo a estos legisladores, pero tenía, ¿sí?, este otro factor que dejaba excluido a todos aquellos que dependían de su trabajo, ¿sí? Esto hacía una clara distinción en quiénes iban a hacer lo que estuvieran sentados en la sala de representantes, ¿sí?, qué sector social iba a estar sentado ahí como elector. Si la condición para ser candidato era tener propiedad, ya sabemos bien quiénes iban a poder ser los legisladores de esta sala de representantes. Bien, seguimos con las reformas. Una reforma institucional. Otra, supresión de cabildos. En 1821 se suprime el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. ¿Por qué? Por una cuestión fundamental. ¿Qué significaba la institución del Cabildo? Representaba a la vieja representación política. ¿Qué era el Cabildo? Era la institución de discusión y decisiones de una ciudad en la cual estaba conformada por los cabildantes, que eran los vecinos, hombres, ¿sí?, importantes, propietarios, blancos, españoles, y que tenían diferencia de fueros o privilegios en relación a la población en general, y que esto de tener un tipo de antigua representación no era coherente con este nuevo proyecto institucional moderno y liberal. No podían convivir instituciones que representaran, ¿sí?, cuestiones tan distintas como la representación liberal de la nueva autoridad, ¿sí?, legislativa, que está representando una voluntad del pueblo, como debía ser o se entendía la sala de representantes, no podía convivir con, ¿sí?, el Cabildo. Eran dos instituciones que se oponían entre sí, porque el Cabildo encarnaba un tipo de representación antiguo, tradicional, con privilegios, ¿sí? En cambio la sala de representantes asumía una nueva representación provincial que eliminaba los vestigios, los resabios, lo que quedaba de residuo de las antiguas jerarquías y privilegios que heredaban de la colonia.
Reformas en la justicia. Bien, seguimos acá con reformas modernizantes. Se había suspendido el cabildo. El cabildo resumía anteriormente dos dimensiones de la vida social, que era la justicia, ¿sí? Porque el cabildo decidía sobre cuestiones de justicia, y la policía. Eso en un esquema moderno, institucional, liberal y de Estado, no era así. Había que dividirlo, ¿sí? Entonces, al suprimirse el cabildo, se reforma creando, ¿sí?, instituciones de la justicia, como el juzgado de paz. El juzgado de paz va a quedar en manos de una persona lega, es decir, de alguien que tenga formación, ilustración y que esté capacitado, pero no tiene que ser un profesional. Y tenía dependencia con el Poder Ejecutivo, lo que era el juez de paz, el que dirimía, ¿sí?, en cuestiones locales. A la vez iba a haber una justicia de primera instancia que sí era letrada. Cuando digo letrado, digo, había profesionales de la justicia, abogados, ¿sí? La justicia de primera instancia iba a estar formada por letrados y era rentada. En cambio, los juzgados de paz, que iban a ser más locales, iban a estar ocupados en la justicia de paz por hombres, ¿sí?, considerados capaces de hacerlo. A la vez, y en forma separada, se creaba un departamento de policía. Bien, este era un sentido muy modernizante y que las reformas requerían suprimir magistraturas de raigambre colonial, ¿sí? A eso se refería, que suprimir, como la medida anterior, que tiene que ver con esta, el cabildo, y reemplazarlo de esta manera por instituciones modernas. La eliminación del fuero especial corporativo para los comerciantes y los eclesiásticos fue una de las medidas de la reforma en la justicia fundamentales que vamos a seguir viendo. Repito, en estas reformas de la justicia, al eliminar el cabildo y crear nuevas instituciones, se avanza hacia un principio del liberalismo político básico, que es la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Es un principio que se está instaurando. Eso va muy reñido, muy en contra de la antigua tradición heredada que hay que terminar de sacar, que son los privilegios, ¿sí?, privilegios en la justicia por pertenecer a un sector especial. Ser cura, ser militar, o ser maestro, que algún privilegio chiquitito tuvo, o ser parte de la cofradía, ser vecino de... Entonces, esto de tener fueros especiales, privilegios en la justicia, ¿sí? Un fuero especial es eso, tengo un privilegio distinto. Esto puedo realizarlo porque tengo el privilegio de hacerlo por pertenecer a esta corporación, a este sector. Bueno, eso no corresponde ante el principio fundamental de igualdad ante la ley, ¿sí? Bien, a ver, seguimos con estas reformas en la justicia. Es lo que estamos hablando de igualdad jurídica. Un Estado moderno, ¿sí?, se concibe solamente en términos de la igualdad jurídica. Por eso, ningún tipo de privilegio podía ser admitido. Reformas administrativas. Bien. Eliminación del consulado de comercio. Ya sabemos lo que era el consulado de comercio. Lo venimos viendo desde el fin de la unidad 2, ¿sí?, cuando vimos Borbones, cuando vimos Belgrano. Miren hasta cuándo perduró el consulado. Porque recuerden que Mayo no significó una ruptura inmediata, ni con los lazos con la colonia, ni de las instituciones. Estas son las primeras rupturas contundentes que se proyectan hacer, ¿sí? Esto es todo un proyecto que dura unos 10 años, pero que luego va a caer. Pero sigamos, a ver, ¿cómo fue este proyecto modernizante? Se eliminó el consulado de comercio. ¿Por qué? Porque había que crear instituciones modernas que cumplieran con esa función. ¿Cómo cuál? Como los ministerios. Entonces se arma este andamiaje institucional, político, institucional y administrativo que requiere un Estado. Por eso se va a hacer un ministerio de gobierno, un ministerio de hacienda con los departamentos de contaduría, receptoría y tesorería. ¿Qué es esto? Un ministerio de economía. Y un ministerio de guerra. Entonces, acá ya tenemos cómo una vieja institución se vuelve a reemplazar por otras tres que van a cumplir específicamente sus funciones. Este es un principio administrativo también muy moderno, la especialización en las funciones. Otra reforma administrativa, la ley de retiro para empleados civiles.
Había que racionalizar la administración pública, renovar al personal y capacitarlo por otro para las nuevas exigencias. No solo en conocimiento, sino en lo que acá fundamentalmente operaba era la cuestión de lógica, mentalidades que estuvieran acorde a esta nueva propuesta. Otra reforma, la militar. Había que reducir el aparato militar heredado de la década revolucionaria y modernizarlo. El objetivo, una de las necesidades principales era profesionalizar la fuerza, con el objetivo de reducir los gastos del fisco. De aquellos militares, hombres de fuerza que fueron reclutados, seleccionados, llevados algunos por la fuerza a la campaña, que habían quedado con pensiones, había que armar una nueva fuerza moderna, por eso se retiró a gran parte, ¿sí? Se profesionalizó a los nuevos y se comienza a formar un nuevo, a la vez, paralelamente, un nuevo ejército de frontera que lo van a mandar a la campaña, lo van a mandar a la línea, ¿sí? La línea de frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es el límite entre la civilización y el indio. Va a ser el límite, así lo entienden en ese momento, entre el poder de estas nuevas y modernas instituciones, que el límite con el peligro que significa la vida de los salvajes, el indio en la frontera. Esto era peligro para ¿qué? Para la ganadería, para la propiedad privada, ahí había que poner un límite. Entonces se extendía o se sostenía la frontera con una línea de fortines. Esos fortines eran del ejército y este ejército especial lo comenzaron a armar con el reclutamiento, es decir, lo formaban por la fuerza, reclutaban a vagos y mal entretenidos. Una categoría que duró muchísimos años en la justicia argentina, ¿sí? Que por ser un vago y mal entretenido podían tomarlo por la fuerza y llevarlo a cumplir su función en este nuevo ejército de frontera y campaña. Y esta reforma nos interesa mucho porque tiene que ver con la lógica, con la mentalidad y con algo novedoso, aunque va a tener cuestiones de continuidad con el regalismo que comenzamos a ver en la unidad anterior. La reforma eclesiástica. Construir un nuevo Estado provincial sobre un sistema político republicano, estos son conceptos que tienen que ir fijando, por favor, requería el desmantelamiento de los resabios del antiguo régimen. Seguimos en esta misma línea. Entonces, la vigencia de este republicanismo excluía la posibilidad de pervivencia de los privilegios y exenciones propios del antiguo régimen. Exenciones es estar exento. Es un privilegio a veces estar exento de una obligación, de un impuesto, Bueno, estas dos líneas son fundamentales de seguimiento, por eso las reitero. Hay un sistema político republicano, hay que desmantelar el régimen anterior y hay que, en este desmantelamiento hay que quitar todo tipo de privilegio jurídico. ¿Ok? Por eso la igualdad jurídica era necesaria imponer una única soberanía, un único esquema de autoridad, ¿sí? La ley y las instituciones legales. Esto significaba cambiar en muchísimos grados esta vida heredada de la colonia. Por eso había que cambiar la maraña jurisdiccional antigua y la constitución de una sociedad integrada, como algo nuevo, por ciudadanos jurídicamente iguales en lugar de jerarquía diferenciada del mundo colonial. ¿Qué tiene que ver con la Iglesia? Porque la Iglesia justamente tenía fueros especiales, es decir, exenciones, privilegios, y los que formaban parte de la Iglesia estaban, ¿sí?, comprendidos en su fuero especial, que hay que eliminar. La Iglesia tiene que ser un instrumento más de la vida social y sus componentes tienen que estar incluidos de la misma manera en la ciudadanía política. ¿Qué objetivo tenía esta reforma? Que la Iglesia pase a ser, en términos prácticos, un área administrativa estatal, a la que se la sostiene económicamente, pero y se la domina informalmente. Y esto va a ser así. Ahora vamos a ver en qué se reformó en la Iglesia. La reforma eclesiástica representaba una oportunidad para comenzar a funcionar como una organización burocrática cuasi estatal en el marco de la conformación de un nuevo Estado. Es decir, la Iglesia estando dentro, ¿sí?, de esta administración del Estado.
Vamos a ver algunas de las medidas de esta reforma eclesiástica. Supresión de algunas órdenes religiosas. ¿Sí? Esto fue un serio avance sobre la Iglesia. No todas las órdenes religiosas podían estar funcionando, algunas se las suprime. ¿Sí? Directamente no se las deja funcionar. Prescripción de normas rígidas para el ingreso a la vida conventual. Pero esto no era parte de la vida, sí. Esto de la autonomía estricta, de la autonomía extrema que tenían las órdenes religiosas que podían hacer, deshacer, convivir, ganar, ¿verdad? No. Ahora van a estar reguladas por el Estado. Esto fue un avance fuerte sobre las órdenes religiosas. Supresión del diezmo. ¿Sí? El Estado pasó a sostener el culto. Esto terminó siendo una buena idea, en definitiva y a la larga, pero ¿qué hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Le quita el diezmo, o sea, deja de existir eso de cobrar el 10% y administrarlo, ¿sí? Como aquel antiguo ejercicio del patronato. Lo suprime, pero pasa a sostener el culto. Es decir, los gastos básicos y los sueldos básicos de los integrantes de la Iglesia los paga el Estado. No fue buen negocio. Otra reforma, sometimiento de todo personal eclesiástico a las leyes de la magistratura civil. Es decir, a la justicia civil, a la justicia económica, no tiene más este fuero particular y especial por ser sacerdote. Y a la vez, atenuar, es decir, parar el relajo de la vida conventual, ¿sí? Tanto en términos de costumbres como de autonomía. Acá hay un texto fundamental que tienen que entender para leer esto, que no es largo y es muy interesante, que les habla de la necesidad, que estas reformas responden a la necesidad de separar las dimensiones y hacer de la Iglesia otro espacio que no dominara toda la vida social. El texto se llama Hagamos la Iglesia a nuestra imagen y semejanza. Es un capítulo del autor Roberto Di Stefano que en su libro, que se llama El púlpito y la plaza, ¿no? Como diciendo el púlpito donde la Iglesia da su sermón, y la plaza como una imagen metafórica en la cual la política se ensambla y la Iglesia pasa a tomar parte en este proyecto, porque analiza este periodo, de una herramienta del Estado. ¿Qué estamos viendo con esto? Una continuidad en este tipo de proyecto, lo afirma el autor Di Stefano, del regalismo borbónico. Esto era en este mismo sentido, ¿sí? La intención del regalismo borbónico. La Iglesia pasa a estar administrada, sostenida, regulada y controlada por el Estado. Este proyecto, vamos a ver, todo esto va a volver en 10 años a vista para atrás. Pero es un ejemplo que lo estudiamos y lo presentamos porque, pasado el periodo de Rosas, vuelta y sancionada nuestra primer constitución, cuando terminemos esta unidad, vamos a ver cómo este tipo de proyectos, con fuerte interés basado en Buenos Aires, va a ser el que se va a imponer para todo el país cuando se organice. Por eso estudiamos estos conceptos, estas ideas, para que nos pueda permitir comprender, ¿sí?, a largo plazo estos desarrollos. Bueno, este tipo de proyectos iba a generar cambios en el espacio público y porteño en función de crear una nueva sociabilidad política. Esto es también muy interesante, es el Estado. Es como si tuviéramos que graficarlo, diríamos de arriba hacia abajo esta es la dirección. No es una demanda, no es un pedido que el pueblo, no. Es el Estado que indica, ordena y teje las herramientas para sacudir a la población y convertirla en actor político, ¿sí? Hay una tendencia secularizadora, es decir, hay que generar un espacio político claramente diferenciado, ¿sí? En cada una de las reformas se puede advertir eso, pero a la vez crea instituciones, herramientas y vehiculización de la nueva vida política. Por ejemplo, 5 nuevos periódicos protegidos por una ley de prensa de 1821. Esto dio un amplio margen a la libertad del periodismo local. Esto es bien moderno y liberal, ¿sí?
Crear asociaciones en la esfera de la sociedad civil. Esto también es nuevo. No es novedoso 100%, pero ahora claramente tiene definiciones del Estado. Antes, ¿por qué es nuevo? Porque esto siempre lo hacía la Iglesia. Vamos a ver ahora cuando podamos hacer un poquitín más de foco en infancia en relación a esto. Esto antes era de la Iglesia, ahora es del Estado. Crea la sociedad literaria para promover la cultura, la difusión, las letras, las artes, ¿sí? Y una que nos interesa mucho es la sociedad de beneficencia. ¿Sí? La sociedad de beneficencia la vamos a volver a retomar, va a estar destinada a la educación de las niñas, pero ahora, en esta primer presentación, quiero que la ubiquen como un espacio de creación de una nueva sociabilidad política. ¿Por qué? Se va a convocar a las damas de sociedad a que la dirijan, a que sean parte de esta, ¿sí?, sociedad de beneficencia y a que cumplan con los objetivos que se proponen. Es una invitación, una incorporación. ¿Sí? De esta manera el debate público se expande, periódicos, sociedad literaria, ¿sí? Se difunden de esta manera nociones de igualdad, de libertad. Debían garantizarse las libertades, no solo con la eliminación de los fueros especiales, sino con la difusión de ideas que fuera penetrando en la mentalidad de todos, fueran aceptadas, ¿sí? Y una vez incorporadas, pasen a ser vividas como naturales o deseables en esta nueva vida social. Por eso, este proyecto tenía que estar acompañado por la construcción de instituciones públicas, como lo fue, por ejemplo, esta sociedad de beneficencia. También había que armar el andamiaje económico. Había que hacer transformaciones económico-financieras, porque no hay un Estado que sobreviva sin una administración que recaude, sin un aparato tributario con el que pueda contar finanzas y recursos. Esto lo vamos a ver bien en el inicio de la unidad 4, que es Estado, pero ahora lo podemos entender, al menos básicamente, cómo era necesario hacer reformas económicas en este periodo. Por ejemplo, creación del crédito del Estado, para lo cual había que, ¿para qué? Para armar un aparato impositivo, se cobra impuestos, se tiene erario público, se destina a obra, servicio público, ¿sí? Y a la vez se puede dar crédito. El crédito es fundamental para el desarrollo de la actividad productiva, sobre todo en esta burguesía que era la que formaba parte, ¿sí?, de la construcción de este proyecto. Por eso, hay crédito, hay un aparato impositivo, se organiza a quién, qué, por qué y cuánto se le cobra impuesto. Se funda el banco de descuentos para fomentar esta actividad. Escuchen esto: política de tierras, colonización y enfiteusis. El resultado a larga mirada de estas políticas no fue bueno, ¿sí? ¿Qué se intentó? Colonizar, traer colonos para, esa es también una conocida estratégica, intentar invitar colonos. Algunos vinieron con muchas dificultades, pero no fue una política que se pudo desarrollar, ¿sí?, con extensión. Sí se sancionó una ley de enfiteusis. ¿Qué era la ley de enfiteusis? Era tierras públicas, tierras del Estado, que se daban en concesión por 20 años como mínimo, con alguna ayuda para herramientas para trabajar la tierra, a privados. ¿Sí? Se le daba tierra por 20 años, con la posibilidad a largo plazo de comprarlas, pero seguían siendo del Estado. ¿Qué finalidad tuvo esta ley? Poner bajo explotación muchísima cantidad de tierra que estaba sin ser trabajada, y a la vez el que recibía la tierra en enfiteusis pagaba un canon. Lo que yo pago una parte, un pequeño impuesto por poder yo explotar esta tierra, lo cual generaba arcas. Y otra ventaja con la que se había pensado esta ley es que estas tierras no estaban siendo vendidas a privados, todavía quedaban siendo del Estado, y que fueran todas del Estado era una posibilidad de que pudieran ser garantía en la toma de algún empréstito, que de hecho así después se hizo. ¿Qué es esto? Tener de garantía la tierra del Estado para pedir deuda, para pedir créditos externos. De hecho, va a ser en este periodo en el que se va a inaugurar la deuda externa argentina. Se pide el primer empréstito y también va a estar plagado de 20.000 irregularidades, porque van a pedir un préstamo para
hacer el puerto de Buenos Aires un puerto moderno que no se hizo en ese periodo, ¿sí? Se pusieron tierras en garantía. Bueno, ese crédito que se pidió a la Baring Brothers se termina de pagar en la década del 90, aún no hace tantos años atrás, ¿sí? Que fue todo un festejo, se terminó de pagar la deuda con la Baring Brothers, miren los años. Bueno, creación del departamento topográfico, ligado a esto. ¿Cuántas tierras son? Medirlas, cercarlas. Estamos acercando a que es necesario tener la limitación de con qué contamos, cuáles son las tierras que tenemos, que tiene la provincia. Bueno, había que confeccionar un catastro territorial que asegurara la propiedad inmueble. Sin esto no se puede luego defender, esto es mío, esto es tuyo, esto me tocó a mí, esto a usted. ¿Sí? La división, medición, cercado de la tierra era fundamental. Se sancionó una ley de minería a la vez que impulsaba la introducción de capitales y hombres. Bien, la reforma educativa. Aquí llegamos a hacer foco en nuestro tema fundamental, y es de claro sesgo ilustrado. La dimensión y carácter asignado a la educación por el grupo rivadaviano demostró el valor fuerte adjudicado a esta como elemento de transformación social y sostén, cuando digo sostén es base fuerte, del proyecto político. Recuerden esa afirmación porque sintetiza el sentido que se le da a la educación. Los canales utilizados abarcaron todos, desde la instrucción de un sistema de enseñanza pública centralizado en el Estado, ¿sí?, hasta la formación de establecimientos educativos en todos los niveles y la promoción de otras instituciones culturales, como fueron la Sociedad de Beneficencia y la Biblioteca Pública. Bien, va a ser este rasgo bien liberal y bien ilustrado, va a ser lo que más concuerde, lo que más claro podemos asociar con la organización del proyecto rivadaviano. Esta creación de una estructura que vamos a ver ahora es centralizada, va a ser centralizada en manos del Estado y va a permitir el control, la difusión y la legitimación de un nuevo orden social, que van a ser las funciones más importantes dadas a la educación. Vamos a ver cómo se organizó. La institución que se crea para llevar adelante esta reforma educativa es la Universidad de Buenos Aires, en 1821. El objetivo de su fundación tenía que ver con la necesidad de formar profesionales. Recuerden ustedes, Buenos Aires no había tenido universidad. En la época de la colonia no lo habían autorizado. Durante los 10 años de la Revolución y de las luchas imposibles semejante proyecto. Y ahora Buenos Aires, que llevaba adelante estas reformas, universidad. El objetivo era formar profesionales, administradores para la vida pública, una aspiración postergada. Las exigencias técnicas y culturales de un Estado moderno requerían un nuevo tipo de organización universitaria. Y desde su origen, desde su concepción, la Universidad de Buenos Aires estuvo destinada a no repetir el currículum vigente en los establecimientos, ¿sí?, que había fundado España en América, como por ejemplo Córdoba. Uno de los objetivos más importantes era diferenciarse de la Universidad de Córdoba, que seguía teniendo aquellos resabios, ¿sí?, de una universidad muy ligada a la vida clerical. Entonces, la universidad se va a crear como la cabeza de la administración de toda la educación, ¿sí?, y va a generar, a organizar sus estudios superiores, sus carreras, en base a instituciones, ¿sí?, ya existentes. Las va a tomar y las va a concentrar en sus nuevas facultades. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los antecedentes de los estudios de medicina? Estas viejas instituciones que venimos viendo desde fines del virreinato. Miren, 1780, el protomedicato, 1798. ¿Se acuerdan del Instituto para la Enseñanza de Medicina? Funcionó hasta que se creó esta universidad. En 1800, esta aprobación de planes de medicina que hubo en estos institutos, ¿sí?, los primeros bachilleres que no tenían el título de grado, pero podían
saber y ejercer algo de medicina. El último paso antes de la universidad fue un instituto. Este instituto, Martín Rodríguez, ¿sí?, lo suprime en 1821. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar a formar parte de los estudios dentro de la universidad de las ciencias médicas. En derecho, algo similar. ¿Cuál es el antecedente sobre el que se va a organizar el estudio del derecho en la universidad? La Academia de Jurisprudencia del periodo de la Independencia, para la formación de abogados practicantes, ese va a ser. Y en las ciencias exactas se van a retomar todas las experiencias anteriores, sobre todo las de la época de la Independencia, 1810 la Escuela de Matemática, esa que luego se crea en el ámbito del consulado en el 15, esto estamos recordando, y también en el Colegio de la Unión del Sur se toman todas las experiencias anteriores, se las reorganiza y se les da un nuevo sentido. La universidad va a pasar a ser el núcleo organizador de lo ya existente y se le va a dar este nuevo sentido. Fue la pieza maestra de reconstrucción de un Estado. ¿Por qué? Porque le va a ser el esquema claro de cómo se va a legitimar y se va a concentrar en él la educación. ¿Sí? Va a ser la orientación más fuertemente centralizada, se va a dar claramente en el ejemplo que vemos en la reforma educativa. ¿Cuál va a ser la fuente de inspiración de este modelo? La Universidad Napoleónica, la Universidad Imperial de Napoleón, que la va a crear justamente en función de un Estado burgués moderno, ¿sí? Por eso la organización centralizada, porque de la Universidad de Buenos Aires va a depender desde la escuela elemental, que van a ser las escuelas de primeras letras, pasando por instituciones de estudios preparatorios, hasta el último nivel, el superior, que va a estar dado por los estudios superiores. Esta organización piramidal y centralizada, ¿sí?, ponía en la cúspide, es decir, en el vértice más alto, a la universidad. Y prácticamente constituía ella, ¿sí?, a la vez la institución control, administración y distribución de la educación. Bien, esta universidad va a representar claramente el interés de la burguesía por el conocimiento moderno, va a ser también un espacio de discusión de las relaciones económico-sociales, va a imponer al conjunto de la sociedad una ideología y una forma de vida, ¿sí? Va a adoptar este modelo inspirado en la Universidad Napoleónica, que va a transmitir una idea de Estado más complejo y va a expresar claramente el traslado político, cultural y económico ya definitivamente de un interior empobrecido a este nuevo polo generador que va a ser la expansión hacia un rico, ¿sí?, litoral. Bien, estos son los departamentos, la organización, ya hablé de las funciones. Este sistema centralizado, ¿cómo estaba organizado? En 6 departamentos. El departamento de primeras letras, educación básica, para varones de la ciudad y de la campaña, ¿sí? Son escuelas de primeras letras. Los estudios preparatorios, sobre la base de aquel viejo colegio San Carlos, ¿recuerdan? Que luego, en la etapa de la independencia, se abrió el Colegio de la Unión del Sur. Bueno, ahora, sobre esos antecedentes, se va a abrir el Colegio de Ciencias Morales. Estudios preparatorios, no solo para la vida universitaria, sino para formar también futuros ciudadanos del mundo. Se va a proponer la apertura de un colegio de ciencias naturales que no logra hacerse. Pero deténganse un segundo en los nombres. Ciencias morales, de ciencias naturales que no se abre, y los nombres de las facultades o departamentos de estos estudios superiores. Ciencias exactas, ciencias jurídicas, ciencias médicas y teología. Esta última facultad, la cuarta, es la que no logra abrirse. ¿Por qué teología? Seguía siendo un espacio de estudio importante. No logra tener interés, no logra abrirse, pero sí funcionaron y continuaron con todos los avatares que vamos a ver que le ocurre a la universidad, estas otras facultades hasta hoy. Hablaba del Colegio de Ciencias Morales, bueno, reemplazaba el Colegio de la Unión de San Carlos, de la Unión del Sur,
formar dirigentes intelectuales orgánicos de la clase dominante. Recuerden esto, porque esto va a ser heredado luego y lo va a seguir cumpliendo hasta hoy, si podemos verlo, el Colegio Nacional Buenos Aires, que va a terminar siendo las transformaciones de esta institución. La intención era formar este ciudadano cosmopolita y abren un internado siempre para intentar dar oportunidad a quienes venían a la burguesía del interior o más lejana. Primeras letras. Era un espacio de instrucción pública, un concepto que ustedes ya vieron. Luego próximamente la instrucción pública va a ser el eje central del norte a seguir para organizar la educación. Pero como este primer intento, que va a ser fallido, pero que duró unos años, espacio de instrucción pública, ¿sí?, en esta escuela de varones, que las rigió el Cabildo en el periodo borbónico, ahora iban a depender de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Se incorporó la estructura de la universidad y significó un fuerte impulso en la acción de reforma y extensión de la enseñanza como uno de los aportes más significativos de la época rivadaviana. En estas instituciones de primeras letras se comenzó a utilizar un método de enseñanza muy moderno, traído de Inglaterra, la gran inspiradora en teoría política y en algunos avances era Inglaterra, que fue el método Lancaster de primeras letras. En un método estricto, rígido, pautado, organizado, ¿sí?, que consistía claramente en, dentro del aula, poder tener un maestro con hasta 100 estudiantes, 100 alumnos, este maestro ayudado, ¿sí?, por los monitores o alumnos avanzados para dirigir con él la enseñanza a los niños. Este método, que en Inglaterra tuvo que ver con el disciplinamiento de la clase trabajadora, fue muy difícil de implementar, más allá de los intentos, en Buenos Aires, tal cual lo exigía las pautas del método, sobre todo en lo espacial, en el número. Piensen que no había escuelas, esto se hacía en casas alquiladas, no había dinero suficiente para pagar a los monitores, tampoco muchos alumnos avanzados, en fin. Tuvo sus inconvenientes, sin embargo, se intentó difundir, basados en el mérito que significaba este método, que había sido muy reconocido en Europa, porque podía difundir rápidamente la lectoescritura, pero no era un método que acá pudiera implementarse. Si bien hubo un representante que fue designado como director del sistema para poder implementarlo aquí y formar maestras, no tuvo demasiada expansión. Lo novedoso del método, que enseñaba a leer y escribir al mismo tiempo. ¿Recuerdan ustedes cómo se venía enseñando? Lo habíamos mencionado. Primero leer, a reconocer letras, sílabas, oraciones religiosas o políticas, y luego escribirlas. Bueno, aquí enseñaba al mismo tiempo a leer y escribir. Este es un rasgo moderno también de la enseñanza. Y nuestra última institución es la Sociedad de Beneficencia, que se creó para la educación de las niñas en 1823 y tenía una organización semiestatal. Es decir, la creaba el Estado, fondos del Estado, pero la administraban mujeres de alta sociedad, ¿sí? Entonces, esto estaba descentralizado de la pirámide centralizada de la universidad. Estas señoras tenían que tener una posición para poder desempeñar cargos que era un honor hacerlo, y por supuesto en forma no rentada, y tenía la función pública de asistir a las niñas pobres para recibir educación, pero esta educación tenían que tener en cuenta que no podía ser superior a la que estas niñas podían recibir. Se suponía que eran niñas huérfanas. Vamos a retomar la Sociedad de Beneficencia, ¿sí? Hay textos que pueden ampliar este concepto, y junto a la función educativa, vuelvo a atar lo de la sociabilidad política, creó un nuevo espacio de participación política para la mujer, que fue convocada y traída a la vida pública ya de cumplir una función, más que las tertulias, más que acompañar a los hombres. Exigía, por un lado, ejercer un rol de ciudadana comprometida y sumar apoyo al proyecto modernizante. Esta institución, con sus variantes y modificaciones, sobrevivió décadas. Y con mayor o menor reticencia, los cargos directivos fueron ad honorem y cubiertos por señoras de la alta sociedad porteña.
Vamos a volver a hablar de la sociedad de beneficencia. Por ahora les digo, toda la parte de contexto, deben leer el texto de Ternavasio, está todo esto y mucho mejor desarrollado, y a la vez les recomiendo una ficha de cátedra en la cual resume o ayuda los conceptos del texto de Marcela Ternavasio e incorpora la dimensión educativa y descripción de las instituciones educativas. Seguimos con el modelo federal.